El dolor lumbar. ¿A quién no le suena? Es una de esas dolencias tan increíblemente comunes que casi parece un rito de paso en la vida. Pero, y aquí está lo curioso, a pesar de lo habitual que es, sigue siendo uno de los problemas médicos más desconcertantes y, la verdad, más difíciles de solucionar. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, las estimaciones globales dicen que la prevalencia del dolor lumbar es de casi un 12%, o sea que, ahora mismo, mientras hablamos, más de 1 de cada 10 personas en el planeta está lidiando con ello. Es una barbaridad. Y aquí viene la gran pregunta, la madre del cordero. Si es tan común, ¿cómo es que no tenemos una solución fácil y para todo el mundo? Pues la respuesta, como vamos a ver, es que el dolor de espalda no es un único problema. Es más bien un puzzle complejísimo, con piezas que se ven y otras que son totalmente invisibles. Vale, pues para empezar a montar este puzzle, lo primero es conocer las piezas. Vamos a hacer un repaso súper rápido de la anatomía básica, porque para entender la trama del dolor es fundamental saber quiénes son los protagonistas. A ver, fijaos en esta imagen. Es que es una auténtica obra de ingeniería. Vemos esa estructura de huesos, las vértebras, apiladas como si fueran bloques. Entre ellas están los discos, que hacen de cojines, de amortiguadores, y lo más importante, de la médula espinal sale toda esa red de nervios que lo conecta todo. Este sistema es el que nos permite movernos, claro, pero también es el que manda la señal de alarma, la de dolor, cuando algo no va bien. Vamos a desglosarlo un poco. Las vértebras son el andamiaje, la estructura de hueso. Entre ellas, los discos intervertebrales, que son los amortiguadores. Podemos imaginarlos como un donut relleno de mermelada. Tienen un anillo exterior muy duro y un núcleo blandito y gelatinoso. Y luego está todo el cableado, los nervios y los ganglios de la raíz dorsal. Son el sistema de comunicación que cuando algo falla envía ese chivatazo al cerebro que llamamos dolor. Pero claro, no todos los dolores de espalda son iguales. La mayoría, por suerte, no son complicados, pero a veces el dolor es mucho más que una molestia, es una sirena de emergencia, lo que los médicos llaman una bandera roja que les avisa de que podría haber un problema de fondo mucho más serio. Cuando un médico se encuentra con alguna de estas señales, se le encienden todas las alarmas. Sabe que tiene que investigar a fondo. No son síntomas para tomarse a la ligera. Por ejemplo, un historial de cáncer podría hacer pensar que el dolor viene de una metástasis. O la pérdida de control de esfínteres. Eso sugiere una compresión de los nervios muy grave que necesita atención, pero ya. Son pistas que dicen, ojo, esto no es una simple contractura, hay que hacer pruebas de imagen urgentemente. Y esta imagen es un ejemplo perfecto de por qué estas banderas rojas son tan importantes. Mirad la diferencia. A la izquierda, una columna sana, normal. A la derecha, una infección gravísima llamada discitis osteomielitis. Se ve claramente cómo la infección está destrozando el disco y el hueso. Esto no es un lumbago, esto es una emergencia médica en toda regla. Aquí tenemos otro ejemplo que impresiona. A la izquierda, el canal espinal despejado, con espacio. A la derecha, un hematoma epidural. Es básicamente una acumulación de sangre que está aplastando la médula espinal. Esa presión puede provocar un daño neurológico permanente. De nuevo, esto está a años luz de una simple molestia muscular. Vale, ahora que hemos separado el grano de la paja, o sea, el dolor común de las emergencias, vamos a meternos de lleno en el corazón de este análisis. La idea es que la gran mayoría de los dolores de espalda funcionan con dos motores, dos fuerzas distintas que sin embargo suelen actuar a la vez. Y aquí está el quid de la cuestión. Por un lado, tenemos la presión mecánica. Esto es lo que casi todo el mundo se imagina. Un hueso que se ha movido, un disco que pinza un nervio, algo físico, tangible. Pero por otro lado, y aquí viene lo interesante, tenemos la inflamación química. Podemos pensar en ella como una especie de sopa de irritación, un cóctel de moléculas que baña los nervios y los vuelve hipersensibles, los inflama, incluso aunque no haya una presión directa muy fuerte. Esta frase es potentísima y da justo en el clavo. A menudo el problema no es solo que algo esté empujando un nervio, sino que, en cierto modo, lo está envenenando químicamente. Este cambio de enfoque es clave para entender por qué tantos tratamientos a veces fallan, porque se centran solo en la parte mecánica, en la presión, e ignoran por completo la parte química. Así que vamos a hacer zoom y a meternos de lleno en esa historia química secreta. ¿Qué contiene exactamente esa sopa de irritación que causa tantos problemas? Aquí es donde la ciencia se pone de verdad fascinante. Las grandes protagonistas de esta historia son unas moléculas llamadas citoquinas proinflamatorias, nombres como factor de necrosis tumorada alfa o interleucina 1 beta. Cuando un tejido se daña, las libera. Son como una bengala de emergencia, una señal de alarma que grita aquí pasa algo! Y eso desencadena una respuesta inflamatoria. Y sobre todo, hace que los nervios de alrededor se vuelvan muchísimo más sensibles al dolor.
Este diagrama nos enseña esa cascada. Una lesión, ya sea en un músculo o en un disco, no es solo un evento físico, desencadena la liberación de estas citoquinas, que a su vez activan otras vías químicas, y el resultado final de toda esa reacción en cadena es la inflamación y el dolor. Lo interesante es ver cómo distintos tipos de lesión acaban llevando a la misma respuesta química. Ahora vamos a aplicar todo esto a un caso real, un clásico entre los clásicos, la hernia de disco. En esta resonancia magnética vemos perfectamente cómo parte de ese núcleo gelatinoso del disco, la mermelada del donut, se ha salido de su sitio. Y aquí, en esta ilustración, es donde todo encaja. El material del disco que se ha salido, por un lado, ejerce presión mecánica sobre la raíz del nervio. Eso es lo que siempre se ha sabido. Pero es que, además, ese material del núcleo es algo que el sistema inmunitario no reconoce. Al salirse y entrar en contacto con otros tejidos, provoca una reacción inflamatoria brutal, liberando toda esa sopa de citoquinas que irrita químicamente el nervio. Es un ataque por dos frentes, presión y veneno. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues fundamentalmente con que tenemos que replantearnos nuestra idea sobre un dolor que a menudo hemos simplificado demasiado. El punto clave es este. El dolor de espalda es endiabladamente complejo porque su origen puede ser muy variado y su mecanismo es un ataque doble, físico y químico. Por eso, un tratamiento que solo busca aliviar la presión o que solo intenta reducir la inflamación se queda corto. El dolor no es como un interruptor de luz que se enciende o se apaga, es un proceso bioquímico, dinámico y muy activo en nuestro cuerpo. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Si empezamos a entender el dolor no como un simple mensaje de algo está roto, sino como una conversación complejísima entre nuestras estructuras físicas y la química de nuestro cuerpo, la pregunta es, ¿cómo podemos intervenir para cambiar ese diálogo? La respuesta a esa pregunta, seguramente, es el futuro del tratamiento del dolor de espalda.